Bueno, yo me recibo principio del año 1982 en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica. Ya en esos años 80, 81, había grupos avanzados de taller y de últimos años que venían como queriendo surgir la posibilidad de una facultad del Estado de Arquitectura. En ese interín de haberme recibido, conformé un estudio con otros colegas que también han sido docentes de la casa, el arquitecto Maidana, el arquitecto Bruccini y la arquitecta Armelini, y también surgió la posibilidad de que particularmente con el arquitecto Bruccini tuviéramos un emprendimiento gastronómico en el sur, que era el bar El Figón de la Virreina, que justamente en la Plaza de Mayo se hacían las huelgas de hambre para poder hacer la lucha, como para inclusive poder finalizar en lo que podía llegar a ser después la creación de una nueva Facultad de Arquitectura del Estado. Así fue un poco el inicio. Lógicamente, cuando surge la idea, justamente con el gobierno democrático del presidente Alfonsín, con más fuerza retoma esa posibilidad hasta que justamente se hace la creación de la Escuela de Arquitectura primero y pasado el año ya como facultad definitiva. En ese interín, los cuadros de profesores, había un núcleo fuerte que prácticamente era de la misma católica, entonces nosotros los teníamos como docentes en esa época, y son los que incursionaron después la posibilidad de emigrar a la nueva Facultad de Arquitectura. Como uno tenía conocimiento de los docentes, ellos mismos me invitaron a si queríamos participar en los cuadros docentes en las distintas categorías, ¿no es cierto? Lógicamente que uno con la poca experiencia o nada de docencia, hacíamos la tabla rasa de empezar desde cero, y así fue, un poco por invitación y un poco por iniciativa de buscar nuevos caminos. Si bien uno tenía un estudio en marcha, el desafío estaba. Y bueno, así fue un poco como surgió esa posibilidad, y las cátedras de las cuales yo participé desde el inicio fueron una del área de tecnología, que era Introducción a la Tecnología, junto con el arquitecto Leopoldo Argento, y otra con el arquitecto Rubén Giordano en Taller 2. Bueno, a partir de ahí el desafío era muy grande porque evidentemente uno no tenía los elementos necesarios para lo que sería la enseñanza-aprendizaje y la transferencia de conocimiento. Uno empezó ya a tener inquietudes en cuestiones de capacitaciones. En ese momento la universidad abre grandes charlas de lo que podía llegar a ser congresos, capacitaciones, y bueno, uno se fue involucrando en lo que sería la enseñanza y la docencia. De esa manera es como que la profesión y la docencia empezaron a trabajar en paralelo. Una en la parte liberal en el caso mío y otra en la docencia en la parte pública. Y así fue como uno se fue profesionando hasta que vinieron los primeros concursos, uno ya se fue alineando de alguna manera en un cierto rigor de conocimiento un poquitito más metódico, más metodológico se podrá llegar a decir también. Y bueno, ahí ya prácticamente el carro arrancó y como que nunca terminó de parar, y continuamente uno iba evolucionando de acuerdo a las demandas de los tiempos y las necesidades que la misma institución planteaba ante los desafíos que se venían de las distintas generaciones que teníamos entrando. Así que bueno, de alguna manera esa fue la situación particular mía, en donde en paralelo prácticamente generé una nueva profesión, por así decirlo, de los cuales una me planteaba la transferencia de conocimiento a través de la enseñanza y el aprendizaje, y la otra, el acto proyectual y constructivo de lo que sería en la profesión liberal. Bueno, con respecto a los inicios de clases y los primeros momentos de lo que sería el aula frente al alumno, eran situaciones difíciles porque imagínense que nosotros estábamos en el comedor universitario, que era un sector gastronómico para la comunidad educativa de la universidad, y tuvimos que adaptarla a una escuela de arquitectura.
Entonces, todo lo que los alumnos hoy tienen como comodidad de taller, nosotros teníamos todo en un comedor. O sea que estaban los talleres, los centros de investigación, los decanos, la secretaría en un edificio no preparado para eso. Pero así todo, más allá de lo edilicio, que después justamente vino el actual edificio que uno estuvo dando docencia, la posibilidad de dar la clase no miraba cuestiones edilicias, sino más bien que uno pudiera dar una buena clase y tratar en lo posible de que el mensaje que uno le daba a los alumnos se pudiera entender, que eso a veces es lo más difícil de captar por parte del alumno, si realmente el mensaje que uno les quiere dar realmente los asimilan como tal. De cualquier manera, como uno se inició, como dije, desde jefe de trabajos prácticos o ayudante de primera en su momento, prácticamente nosotros manejábamos la cuestión del alumno cara a cara o grupal un poco más amena, es decir, más ya que la clase magistral en ese momento las daban los titulares y adjuntos. Así que después con el tiempo uno ya fue adquiriendo experiencia, lógicamente tuvimos concursos de los cuales uno ya se aspiraba a tener un cargo mucho con más responsabilidad y así fue como uno fue evolucionando desde adjunto hasta la titularidad. Nosotros en particular en taller lo teníamos al arquitecto Rubén Giordano, que realmente era un maestro de la arquitectura, en el sentido que preparó a sus mismos docentes en las cuestiones pedagógicas. Un colega que estaba muy involucrado, muy intelectual en las cuestiones didácticas, más de la arquitectura. Ese fue un gran ayuda que tuvimos internamente, más allá de la que nosotros hacíamos externas, de los cuales ayudó muchísimo a entender un poquito la mecánica de lo que puede llegar a ser el dictado de clases y más particularmente la mecánica del taller. Como anécdotas así medias como risorias, en ese mismo lugar que era el comedor universitario, nosotros toda la semana, el fin de semana, los viernes, creo que era, ya ni me acuerdo, si era jueves o viernes, en Introducción a la Tecnología, hacíamos una peña, los docentes. Y la peña la hacíamos en una terraza, en donde estaban unos equipos que ya no funcionaban más de aire acondicionado, y bueno, entre el poco lugar que había, bueno, había unas parrillas con un carbón y un pedazo de chorizo de carne. Nos dábamos el gusto de tener la peña en la misma facultad. Cuestiones que después se fueron perdiendo porque, lógicamente, eso era muy de entrecasa, el edificio en sí. Pero bueno, son anécdotas muy interesantes, porque, si las cuento porque las recuerdo. Y después, en los congresos, yo me acuerdo los CRETA, que eran los congresos regionales de tecnología y arquitectura, las participaciones eran muy interesantes porque al ser regional uno tenía ponencias de distintos lugares del país. Y había de todo, sinceramente había de todo, y nosotros, representando a la FADU, siempre tuvimos buen protagonismo en los temas que planteábamos. Pero hubo unas colegas que eran investigadoras que habían presentado un trabajo en donde les interesaba ver la resistencia de la madera y ver qué tipo de madera podía llegar a ser resistente para un determinado sistema constructivo. Entonces iban a los aserraderos y pedían muestras de tacos de madera y la iban estudiando evolutivamente a ver la biodegradación que tenía la madera naturalmente y ver con qué tratamiento se las podía llegar a controlar llegado el caso. Y bueno, resultó que su experiencia no le fue buena porque en uno de los módulos quedó aserrín. Entonces eso medio que las desmoralizó, como que las probetas dijeron, no, esto me parece que por este lado no vamos a hacer la investigación. Y lo bueno que dijo, se los brindo al público, a la investigación completa, por si alguno quiere seguir. Entonces eso causó risa en el Congreso porque realmente las chicas estaban desahuciadas. Eso las desmoralizó totalmente, pero bueno, la anécdota del aserrín fue interesante como dato, ¿no? Eso fue, los congresos eran muy interesantes porque la participación era tan diversa que los planteos que se hacían de temas eran
variados e increíbles, hasta algunos que llamaban hasta la atención. Pero bueno, esa era la idea del encuentro en la parte de tecnología, ¿no es cierto? Y después en la parte de lo que sería el taller, nosotros hacíamos muchos viajes con los alumnos, empezamos a hacer muchos viajes. La idea de tratar de contactarnos con otros institutos del país y afuera, son experiencias que uno no se olvida por el hecho de que son situaciones de encuentro en donde entre los alumnos de otro lugar, profesores de otro lugar, y tener esa posibilidad de intercambiar ideas, metodologías, procesos, realmente es interesante porque parte coincidíamos en ciertas cuestiones y parte no, y pues tenía que ver mucho con el plan de estudio también, ¿no es cierto? En particular, en su momento nosotros presentamos el proyecto ítems, que fue aprobado por la Comisión de órganos de acá de control de la Facu, y lamentablemente ese proyecto no se pudo llevar a cabo por las formalidades últimas que se estaban planteando para hacer institutos, laboratorios o lugares de ensayos. No progresó, y en realidad era un instituto que estaba muy interesante porque abarcaba sistemas y tecnología en general, de los cuales la idea era incorporar en la facultad en ese momento un anexo que tuviera que ver con la escuela industrial, con la tecnológica en cuanto a ensayo de materiales, y que la demanda surgiera de la misma Facultad de Arquitectura. Bueno, no se pudo llevar a cabo y quedó sin resolverse. Lógicamente después aparecieron otros institutos, algunos ya estaban funcionando, como los de historias, y otros institutos más, pero lamentablemente no pudimos colaborar en otro instituto que tenía que ver más con lo tecnológico. Creo que el paso a haber dado por la Facu fue desde el primer momento que entré en su momento al comedor universitario. Evidentemente asumí el compromiso de entrada, hice todo lo que tenía que hacer como para poder transferir conocimiento a través de buenas metodologías, buenas didácticas. Yo creo que el crecimiento del docente pasa un poco por ahí, ¿no? Involucrarse un poco no solamente en la docencia en sí, sino tener un poco de cuestiones de investigación, ser un investigador, yo lo he sido, que sea calificado. Lo mismo con las extensiones son muy interesantes desde el punto de vista de la facultad, porque nos conecta al medio y al medio de la realidad, y en ese sentido uno tiene un pie en tierra de qué es lo que está pasando afuera para que uno de alguna manera se alimente de esa demanda y pueda transferir quizás en un tema y lo pueda llegar a perfeccionar y a partir de ahí hacer una extensión como corresponde. Yo creo que la retroalimentación de entre el adentro y afuera de la enseñanza y la realidad misma es un parámetro que no se puede romper. Lo mismo que esa posibilidad de que si uno tiene la profesión de manera independiente y liberal en plena ejecución, es bueno también hacia el alumno que tenga los parámetros de cómo se construye o de qué manera se proyecta en la ciudad, para que ellos noten la experiencia de cada uno de nosotros y lo tomen como un elemento de referencia, no como un elemento de ejemplo o modelo. Entonces lo importante es que ellos sepan el discurso de uno y puedan ellos evaluar de qué manera ellos también, en una realidad que es el proyecto, también vayan teniendo esa mecánica de tener sus propios manifiestos, sus propias ideas para ir construyendo de alguna manera un pensamiento personal, ¿no es cierto?